Hola, yo me llamo Nair y él se llama Joshua y el día de hoy les voy a estar contando todo sobre mi experiencia embarazada a los 17 años. Todo empezó cuando yo tenía 17 años y vivía con mi novio y vivía en Perú. Yo estaba esperando a que me baje el periodo y no me venía, entonces decidí ir con mi novio a la farmacia. Fuimos a la farmacia con el miedo porque era la primera vez y a mí me daba vergüenza comprar un test de embarazo, pero aún así entré a la farmacia y le pregunté a la señorita que atendía que me venda una prueba de embarazo. La señorita me dio la prueba de embarazo y fui a un baño a hacerme la prueba de embarazo. Cuando vi las instrucciones, ¿no?, de la prueba de embarazo, me decía que dos rayitas significaba que era positivo y una rayita significaba que era negativo, ¿no? Cuando me salió una rayita y significaba que era negativo, yo le dije a mi novio, no, no estoy embarazada. Yo me dijo, ve, te he dicho, tranquila, mucho te estás alarmando, de que no estés preocupada, puede ser que algo psicológico. Entonces esperé a que me baje el periodo. Ya pasó como 2 semanas y aún no me bajaba el periodo y yo estaba medio preocupada y decía, ¿por qué no me baja? ¿Serán los cambios hormonales o así siempre será, no? Como dicen, cada mujer es diferente. Y le decía a él, no, de vuelta no me baja, tengo que ir al hospital. Y él me decía que no podía ir al hospital porque como yo estaba lejos, entonces tampoco tenía mis papeles, ¿no? No, yo estaba en Perú. Pero aún así volví a ir de vuelta a la farmacia para confirmar, ¿no? Porque tenía unos dolores, al principio tenía unas molestias en el estómago bajito, como pinchazos y como si tuviera algo, una bolita, y me incomodaba. Así también me incomodaba, hasta que fui de vuelta a la farmacia y le expliqué a la doctorita, le expliqué los síntomas y también tenía muchas náuseas. Le expliqué y me dijo, a ver, volveremos a hacer porque tal vez no te has hecho bien la prueba de embarazo. Voy a hacerte una prueba de embarazo aquí. Y ella me hizo la prueba de embarazo en su consultorio. Cuando entré a su consultorio, así, y me hizo hacer PISLOM, los mismos procedimientos que yo hice, ¿no? El pipí en la prueba de embarazo, sí. Luego, vamos a esperar unos 3 minutos, me dijo, porque había que esperar como 3 minutos a 5 para que sea efectivo. Pero aún así me seguía saliendo negativo y ella nos dijo, no, es por embarazo psicológico que te está dando porque mucho debes pensar, me dijo. Y yo decía, debe ser eso, tienes que estar tranquila, mucho te estresas, pero también tengo, ¿cómo se llama esto? Gómitos, le dije yo, ascos, antojos, no, eso es por tus cambios, me dijo la doctora. Hasta que nos fuimos con mi novio. Él también ya estaba tranquilo porque al principio cuando yo le decía que estaba embarazada, él me decía que me iba a apoyar, que no me iba a dejar sola, que él se iba a ser responsable de todo, y él me abrazaba y me trataba de consolar. En eso siempre ha estado conmigo, hasta que yo también ya no tenía miedo si salía negativo o positivo, pero al principio estaba como que asustada de ser mamá porque yo nunca pensaba ser mamá a esta edad, ¿no? Pero decía, no, había sido negativo, significa que no estoy embarazada, ¿sí? Hasta que pasó casi como un mes y seguía, hasta la barriguita ya me estaba creciendo, y él me dijo, no, creo que sí estás embarazada porque te está creciendo el estómago, así, hasta que me volví a hacer una prueba y negativo, y él me dijo, no, yo le dije, ¿qué será? No, ¿por qué entonces no me bajas? Es decir, cuando mi novio se acercó a la ventana, vio la prueba pasada y resulta que tenía dos líneas así estaba, y eso significaba que estaba embarazada, pero que recién de un mes creo que recién había, ¿cómo se dice esto? Se había mezclado los colores, en ahí, hasta que vimos y él me dijo, no, estás embarazada, pero tanto tiempo, en un mes recién se ha puesto la prueba positiva. Yo estaba así alarmada y ahora le he dicho, y yo lloraba al principio porque no quería ser mamá, y también era una sensación bien extraña de ser mamá a esa edad, aunque he visto que muchas chicas tienen sus bebés a los 15, 14, pero yo nunca tenía pensado ser mamá a esa edad, porque siempre ha sido mi pensamiento ser mamá a los 30 años y primero culminar mis estudios, acabar en los estudios, tener mi carrera, tener una profesión, ¿no? Pero así no, de repente, ¿no?
hasta que yo decidí hacerme cargo de mis acciones y él también, porque él siempre me apoyaba y no dejaba de abrazarme, porque yo estaba en ese momento estaba llorando y le decía que qué va a hacer, mi mamá se va a sentir así decepcionada conmigo y él me decía, no te voy a apoyar, me voy a hacer cargo del bebé y hasta que ahí lloré como un día, ese día, ¿no? Luego al día siguiente ya estaba tranquila y ya no, ya me sentía medio rara y le llamé a mi mamá por teléfono. En ese momento yo vivía con mi novio, ¿no? Les dije. Entonces yo chateaba con mi mamá. Y cuando chateaba con mi mamá le dije que estaba embarazada. Mi mamá me dijo, no, era de esperarse porque ya estás viviendo con ese chico, con ese... Ahora ya tienes que tenerlo, así. Al principio mi mamá se sintió como decepcionada un poco, pero luego me dijo, te voy a apoyar porque ya está hecho, lo hecho ya está hecho, me dijo mi mamá, pero tienes que acabar tu colegio porque yo en ese momento estaba en el colegio y a mí me daba vergüenza regresar al colegio porque tenía miedo a que me vayan a criticar, que me dijeran que cómo tan jovencita te vas a embarazar, porque saben, ustedes saben que en el colegio te critican, ¿no ve? Entonces yo no quería ir al colegio y hasta que por unos meses me ausenté, no fui al colegio y cuando ya le tuve a mi hijita, fui al colegio para acabar el bachillerato. Y cuando ya ahí estaba con mi embarazo, en ese momento estaba con mi embarazo, fui al colegio y tenía como síntomas así de dolores. Cuando mi novio iba a trabajar, me empezaba a doler abajo, unos dolores como el periodo. Y yo le decía a mi novio, así me duele, hasta que un día boté como sangre. Un día, cuando ya tenía 6 meses de embarazo, boté como sangre y ya vivía con mi mamá y porque mi mamá me dijo, tienes que venirte aquí a la casa, tienes que venirte aquí porque estás en un lugar, estás en un país extraño. Entonces yo hablé con mi mamá, mi novio también, y ella nos dijo, vea, vénganse a vivir aquí, y mi novio se hizo cargo de mí y de mi bebé, internarme, y decidí internarme yo por cuenta propia, ¿no? Y también tenía que haber alguien que me autorice. Entonces me interné y estuve ahí como un mes. Al principio lloré y él no me dejaba de abrazar. Mi novio me apoyaba y me decía, yo voy a venir a visitarte, vamos a venir con tu mamá. Mi mamá también estaba un poquito, mi mamá pensaba que mi novio me hacía movimientos, que me iba a lanzar algo, cosas pesadas, pero no era así porque él siempre me ha cuidado, sino que yo caminaba mucho y eso había sido las consecuencias del bebé, de que se veía baja el bebé, ¿no? Hasta que luego de que me hicieron la prueba transvaginal, me subieron a camillas y me internaron y ahí estuve como un mes internada. Estuve como un mes y de ahí salí, ¿cómo se dice? En la internación y fui a mi casa y mi mamá me empezó a sobar para que se acomode porque en ese un mes que estuve internada, cada vez me venían a hacer, que se llama esto, la ecografía, y así me apretaban que me dolía grave. Y luego pastillitas me daban y me decían que sulfato y me veían si no empeoraba la cosa, cómo estaba el latido del corazón, si estaba bien. Y todo estaba yendo bien y hasta que me dieron la alta en un mes, me dieron la alta hasta que me dieron la alta y fui a mi casa y en ese momento fui a mis clases porque les cuento que yo estudiaba y yo estaba en bachillerato y fui a mi colegio y ahí estaba estudiando. Y luego mi mamá me empezó ¿cómo se llama esto? A cuidar. Al principio mi mamá se sintió muy, muy molesta, la reacción de que estaba embarazada y muy decepcionada, pero luego me empezó a apoyar y me dijo que ya estaba hecho y que tenía que tenerlo y enfrentar la realidad, ¿no? Porque hacer mamá a esta edad, porque mi mamá siempre ha tenido la ilusión de que yo sea mamá a los 30 años. Pero no ha sido así como uno puede pensar, ¿no? Porque yo también tenía esa ilusión de ser mamá 30 años, acabar mi carrera y recién tener una familia. Pero decidí, o sea, las cosas me cambiaron repentinamente. También no es como uno planea. Pero valió todo la pena porque al día de hoy tengo una niña que es bien bonita, mi bebé nació y en el momento que nació sentí como la maternidad había sido, ¿no? Algo
bien distinto, que te mueve el corazón. Luego mi niña creció y al día de hoy mi niña tiene 3 añitos. Y estoy muy feliz porque en ese momento ser mamá es lo mejor que te puede pasar, pero hay que tener edad también para ser mamá, no adelantarse mucho. Si quieres ser mamá o si quieres tener una familia, primero acabar el colegio y también tener una carrera, que es lo importante, porque a veces se sufre cuando uno trabaja y tiene hijos, se sufre bastante, pero cuando tienes tu carrera las cosas son diferentes, porque cuando uno tiene su carrera te pueden dar libre para ver. Por ejemplo, cuando yo le tuve a mi bebé, mi novio no fue, ¿cómo se llama esto? No fue al hospital porque no le dieron permiso en su trabajo. No le dieron permiso en su trabajo a mi novio porque él trabajaba todo el día, y como trabajaba en un restaurante de cocina, ahí no hay descanso, es todo el día o nada, o te despiden. Entonces así he sufrido un poquito en eso, de que mi novio no podía estar conmigo y con el bebé, pero siempre me ha apoyado con, o sea, lo económico, y en el estar él aquí conmigo y el entenderme. Y mi mamá también, estoy muy agradecida con mi mamá también. Y espero que les haya servido este video y mi historia, mi experiencia embarazada a los 17 años, y que les haya servido más que todo a las chicas que están pasando lo mismo que mí, y tal vez si son más jovencitas, ¿no? Que siempre tengan en cuenta que yo estoy para ustedes, ¿no? Que me puedan, digamos, si llega muchas personas mi video, que me pidan consejos. Yo sé que no soy la indicada, pero siempre he aprendido de los errores, porque de los errores se aprende. Y espero que les haya gustado mucho este video, ya que luego de esto, de todo lo que pasó, vino mi parto, que les contaré en otro momento, ¿no? Y no olviden seguirme en Instagram y en TikTok y en otro video. No olviden también comentar, darle like y suscribirse a mi canal. Y si les gusta, denle like. Y si no les gusta, también denle like, que yo estoy para eso, ¿no? Porque de todo se aprende, de los comentarios. Ustedes sabrán lo que es. Ustedes pongan lo que a ustedes más les parece. Espero que... No, y bueno, así fue todo lo de mi embarazo, con mi primera hijita, ¿ya? Y aquí está mi primera hijita.